Hola Rafa, hola a todos. ¿Se escucha bien? Bien, bien, adelante, bienvenido. Bueno, gracias. Eh, no hay específicamente una pregunta, pero tratando de darle una introducción, ocurrió hace unos días ingresar a un grupo nuevo de WhatsApp de compañeros de la escuela primaria. Entonces, Ya no, ya no se habla tanto de juegos, sino de quién está vivo y quién no está vivo. Eh, y bueno, y últimamente también tocó por aquí con Belén, conmigo, y lo que está cerca, eh, muchas muertes de cuerpos de personas que queríamos mucho y con mucha referencia. Entonces, si bien está muy incorporado todos los conceptos y, y sin, sin tampoco sentirnos dolidos con la cuestión, pero aún sigue asombrando, y viste que fulano se murió, y que fulana se murió, y que fue esto, y que fue, y no deja de sorprender todo eso. No Ujú. hay tampoco una pregunta específica, pero sí un pedido si es que nos podrías hablar sobre la muerte física. Ya, ¿en la muerte de quién? Si no hay nadie. Sobre la muerte de algún cuerpo que haya por ahí. Pero el cuerpo no muere porque nunca estuvo vivo. El cuerpo existió Pues lo o único que es la conciencia, el ser, como queramos llamarla. O la nada siendo algo, siendo cuerpo. La nada siendo aparente cuerpo, aparente mesa, aparente cuerpo que aparentemente tiene vida propia y en esa apariencia hay una contracción energética y entonces creo que yo soy ese cuerpo teniendo una vida propia. Eso es lo que hay en esta forma cuerpo-mente humana. Entonces, claro, ahí surge el tema de la aparente muerte, ¿no? Sí, sí. Cuando se llega al piso sexto y séptimo, alrededor los cuerpos empiezan a desaparecer, ¿sí? A desintegrarse, a volverse en abono, ¿sí? Es interesante. Es la nada tomando otras formas, ¿sí? El sueño estableciendo quizás una total descontracción, ¿sí? Que realmente lo único, el anhelo, ¿qué es lo que quiere el anhelo? Despertar. ¿Pero qué es despertar? Es recordar que no eres esto, un límite que nace ni muere, ¿sí? Recordar que no estás separado. Eso es lo que quiere el anhelo. De una forma o de la otra. Cuando te enamoras, ¿qué es lo que quieres? Desaparecer de ti, en el otro, en la otra. Entonces, la, la muerte puede ser el cumplimiento total del anhelo, si no hay identificación, ¿no? Será una experiencia tranquila, no de alguien. Es lo que pasa.
Es lo que pasa ahí. Si no hay identificación, puede ser una experiencia de paz, de entrega a lo que es, a lo que siempre ha sido. Si previamente a ese momento ya ha habido una muerte antes, es decir, un despertar, entonces la transición va a ser mucho más, menos dramática, por decirlo de algún modo. Si hay un apego muy fuerte al personaje, obviamente, el personaje se puede aferrar a alguna creencia de un más allá donde el personaje va a sobrevivir y bla, 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 ¿no? Porque el personaje necesita mantener su aparente realidad. Pero lo que hay y lo que es siempre y en todo momento es la conciencia, la nada tomando forma de algo aparente. Y eso que toma forma es temporal. Lo ideal es, realmente no hay ideales. Es lo que es en cada momento. Hay una aparente muerte. Realmente la muerte no existe. Pero así asume esa apariencia en el sueño. Digamos que lo que eres soñó ser alguien que nace y muere, con otros que nacen en un mundo donde hay otros que nacen y mueren, en cuerpos individuales. Soñó ese sueño, pero no hay alguien y no hay otros, no hay nacimiento, no hay muerte. Solo hay lo que es tomando esas formas transitorias, lo que no tiene forma tomando esas formas, ¿sí? A veces también emocionalmente toma la forma de un duelo. ¿Por qué no? Toma la forma que se requiera en esa situación. O toma todavía la forma de que yo soy aquí alguien y alguien otro murió. Es decir, un personaje que, o digámoslo de otra manera, es la conciencia o la energía contraída que se siente alguien y, y ve la muerte en un aparente otro, ¿no? La se puede ver con miedo, ¿sí? Como sea. Sigue siendo la nada o la conciencia o el ser tomando esa forma. Un poco confusa, por supuesto. Pero no tiene problema, no tiene ningún problema.
El ser no tiene ningún problema con nada. Lo que es no tiene ningún problema. Con la confusión tampoco. Que voy a darle la palabra, si te respondo por ahora, Jorge, a JM. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rafael. A Jesús, buenas. Bueno, pues eh, me ha llegado ahora mismo cuando desaparecer, ¿no? Que no hay nadie. Eh, que no hay nadie cuando se identifica, bueno, perdón, que se me está quedando sin batería. Lo siento. Bueno, ahí vemos. Si se te va, no Sí, importa. sí, no, pero bueno, no es plan. Eh, Aquí ha ocurrido varias veces de desaparecer y claro, como bien sabes que algunas veces te he hecho comentario de la identificación, ¿no? Por las situaciones X que se pasan, que no ha sido muy agradable últimamente, pero bueno, eh, no sé cómo formular la pregunta, si hay una pregunta también, pero me ha hecho como un clic el desaparecer en cuestiones de cuando te enamoras de alguien, cuando haces un deporte, cuando haces un arte, cuando realmente estás entregado ahí a lo que se está dando, ¿no? En ese momento. Sí, Y claro, aquí me ha venido la cuestión de que cuando hay una intensidad, porque lo que yo he hecho ha sido, bueno, pues parte de mi vida deporte extremo, en correr en moto o en escalar. Y entonces ahí sí desaparezco, lo he visto que no lo sabía en ese momento, que era una meditación en acción, por decirlo, o sea, porque sí. desaparecía yo. Mm, Y, y claro, la cuestión aquí es cuando se da la vida por haciendo pues las relaciones con la familia, con los demás. Y claro, la mente se entromete aquí a hacer los comentarios, o sea, el despiste. el- sí. a identificarme. Ujú, O sea, porque uno se cree ya que lo tiene controlado, ¿no? Que pues, bueno, otro más de la familia, otro que está protestando, o la cuestión del trabajo. O sea, ahí es fácil de que se identifique uno. Bueno, hablo de mí, ¿no? Y claro, sí, yo lo he visto ahora muy claro cuando se lleva al extremo, ¿no? Al extremo en situaciones como he comentado, ¿no? En deporte incluso también, cuando realmente hasta la entrega en una persona, en el enamorarte, lo he visto claro cuando lo has comentado, ¿no? Que desaparece en el otro, en la otra persona. Incluso cuando una relación íntima de un amigo y tal, pues, o algo que estás ahí presente, desaparece. Y claro, aquí la cuestión es cómo sutilmente, cómo se mete el personaje a hacer comentarios. Y bueno, me ha venido esta frescura, porque en los casos más extremos desaparece uno, desaparezco yo, y en lo cotidiano es muy fácil que esté ahí ya. Como no tiene nada que hacer la mente, pues se enrolla ahí en la identificación. Por, sí, por sí. darle comidita, o sea. Porque yo ya lo sé, porque esto es más de lo mismo, porque...
y se enreda uno. Mm, Y sí, sí. no, ¿Por qué dicen tantas veces que las relaciones son las relaciones de pareja, realmente todas, pero bueno, hablemos de las relaciones de pareja, son tan difíciles, ¿sí? Se escucha mucho también decir, es que la relación no es para que seas feliz, es para que despiertes. y da la casualidad esta, bueno, no la casualidad, sino cuando te compenetras con la pareja, ya que estás hablando de la pareja, y realmente hay un sentir y demás, eh, hay una entrega, o sea, hay una entrega porque lo he sentido y la verdad es que desaparece, como bien ha dicho en las palabras. Pero Hay con el momentos de tiempo, total entrega, pueden haber momentos de total entrega, claro, pero si después regresa el personaje, eso es, entonces ninguno de los dos va a desaparecer en el otro. Hay que definir los linderos. Tú vas hasta acá y yo hasta acá, ¿sí? Y empiezan los... Ahí no quiero morir, no quiero desaparecer, sí. pero realmente es el anhelo de desaparecer, porque es que el personaje es un poco paradójico o contradictorio. Por un lado está el anhelo de desaparecer, pero por otro lado no quiero, No quiere, no quiere, ¿no? ¿sí? Entonces, después de un momento de total entrega, vuelve el personaje a exigir, a definir los linderos, a poner las líneas rojas y empieza la discusión, claro. Mira, ahí es donde hay otro. Realmente las relaciones son imposibles, son situaciones de imposibilidad total. Por eso es un llamado a desaparecer, a despertar, porque son situaciones imposibles. No se puede solucionar una relación, es imposible. Si hay otro, te puede atacar. Mm. Si no hay otro, si desapareces, no hay otro. Sí. Si desapareces, no hay separación. Si hay otro, hay separación. Y comienza la negociación. Tú esto, yo lo otro, tú esto, yo lo otro, la dualidad. Entonces, esa tendencia convive permanentemente. Primero, el anhelo de desaparecer, que es para el personaje realmente la muerte. Sí. Y por otro lado, la resistencia a desaparecer. ¿Sí? Entonces, quizás en las aparentes relaciones, realmente no hay relaciones, que no hay otro. ¿Sí? Y aparentemente en ellas se ve muy bien el drama del personaje, ¿no? Que tiene miedo del amor que es, de desaparecer, de una entrega sin límites, ¿sí? Pero no hay ningún problema con ello, ¿sí? Es natural y es lo que se da ahí, en algún caso. Digamos que el personaje está aprendiendo a morir, porque en la muerte está el total desaparecer de algo que nunca sucedió, la separación. Nunca hubo separación, pero él cree que sí, y que fue real, y que tuve mi vida, y que aquí hay alguien con mi vida. Pues claro, ahí es donde la muerte, la manera obligada de desaparecer, se vuelve temible. Pareciera que hubiese ahí
un amor, claro, al personaje este, en diferentes ámbitos, ¿no? Y es el miedo realmente a desaparecer, lo que me voy a encontrar, ¿no? De la... Claro, el miedo es precisamente a la identificación con el cuerpo, con el personaje. ¿Con qué me voy a encontrar? Pero ¿quién se va a encontrar con qué si no hay nadie? Si nunca hubo nadie, si nunca hubo separación, ¿quién se va a encontrar con qué? Si nunca hubo nadie. El problema fue totalmente ilusorio. La idea de que soy alguien con una vida propia fue totalmente ilusorio. Fue la conciencia tomando esa forma. Si está la idea de que soy alguien, ¿qué va a está lo que dice, está el problema. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pero Ahí ¿cuál es está. que el conmigo? ¿Dónde está el conmigo? Sí, si nunca hubo nadie. Y entonces para eso la imaginación se puede inventar muchas creencias para asegurar la continuidad del personaje. Se puede inventar muchas creencias, ¿sí? Le dan a la mente consuelo temporal, pero el miedo está ahí, Mm. que son la exigencia de la mente de tener explicaciones anticipadas de lo que va a pasar porque tiene miedo de desaparecer completamente. Sin embargo, la única cosa que quiere el anhelo es desaparecer totalmente. Eso es el amor, desaparecer totalmente en ti. No hay límites, no hay separación, no hay mente. Es un darse. Desaparecer, perdón, desaparecer en mí, pero aquí, claro, lo he visto de manera que desapareces en lo que está haciendo o con la otra persona en otro, pero después ya cuando se termina, la cuestión vuelve, ¿no? Hay o qué bien o qué mal o cómo fue, ya empieza ahí el comentarista, Sí, vuelve la mente y el personaje, ¿no? Vuelve sí, la inercia del personaje. sí, la inercia. Y claro, solamente, como has dicho ya reiteradas veces, y que no hay otra, y lo he practicado algunas veces, y es solo mirarlo, o sea que no hace falta otra cosa. La teoría la sé. También, sí, la creencia también desaparece. Pero bueno, Creencia. desaparece lo que nunca estuvo ahí realmente. Por eso lo llamamos un sueño, es un sueño Mm. que se mantenía con alguna identificación, con alguna, el cuerpo, la principal. Y entonces decía, no, pero es que yo soy real, mírame, tócame, yo soy real, tengo una vida, me pasó esto. Así lo mantengo todos los días, lo alimento. Sí, es el sueño. Frente a eso es un horror la muerte. Y es real la muerte. Realmente no hay nadie que muera. Nunca hubo nadie que muriera. Solo la conciencia tomando formas. Y la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que murió, qué pasó con ellos y todo esto. Nunca hubo nadie, no hay alguien. Solo la conciencia tomando unas formas de aparentes otros en situaciones aparentes, confusas o claras. Si hay confusión, habrá mucho miedo. La muerte es el gran tema.
es lo temible, ¿sí? Si no hay confusión, entonces no hay muerte, porque no hay nadie que muera, nadie nació, nadie murió. Lo que es manifestándose, tomando formas, infinitas formas. Solo el ser es, solo Dios es, tomando formas infinitas. Ok, le damos la palabra a Gustavo. Gracias. Ok, Jesús, gracias. ¿Puedes abrir el micrófono, Gustavo? Ok. Sí. Hola, Rafael. Gracias a todos. Y volver a la pregunta inicial de, creo que era Jorge. No me han hecho esta pregunta antes, no soy muy de religiones, pero, No se te escucha muy bien. perdón, que sobre la pregunta que me estaba haciendo Jorge y Belén. Ajá. Hablamos siempre de que hay dos, ¿no? El ser y nosotros, su manifestación. No sé por qué me ha venido a la cabeza, porque no soy de religiones, como sabes. Que hay varias religiones en las que siempre se habla de un alma, Ujú. como en el hinduismo el samsara, un alma que va teniendo vidas. En el cristianismo también existe el Padre, el Hijo, pero está ahí el Espíritu Santo en medio. Y nunca me ha hecho esta pregunta, justo ahora, no sé por qué. No hay esa triada desde el punto de vista de la no dualidad. eh, no existe esa parte del alma. ¿Alguna vez la has visto? No, últimamente no. Bueno, aquí tampoco. No, pero hablando Bueno, en, hablando en relación, bueno, hablando en otro sentido, hay enseñanzas de la no dualidad que hablan de una conciencia individual, personal, pero esa conciencia vendría a ser como el alma. Y esa conciencia personal o individual es realmente la forma que adquiere ahí la conciencia en mayúscula, ¿sí? Ese sería un enfoque. Aquí casi nunca se habla de alma porque da la idea de que hay alguien individual, un personaje y de que es real, ¿sí? Puede dar pie a eso. No necesariamente, pero puede dar pie a ello, ¿sí? Y entonces miremoslo de esta manera. Todo es energía. La conciencia es una explosión de energía que se manifiesta en infinitas formas. Y esa energía se contrae a veces formando un aparente individuo separado, contraerse, con un alma propia, aparentemente, pero no existe eso, solamente es energía contraída. Y no tampoco existe un alma propia, existe una conciencia universal, pero aparentemente eso es así, ahí. De ahí que es muy importante hablar cuando se experimenta, cuando existe esa contracción energética que llamamos ego, a veces personaje o alma, ¿sí? Porque el término se presta para varias acepciones. Entonces, aparece como muy importante el tema de la muerte. ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Qué va a pasar con mi, cómo va a ser mi muerte? Nací en tal fecha. Todo eso es el sueño.
De hecho, todo eso que llamamos mi alma, mi nacimiento, mi vida, solo es la conciencia tomando esa forma que es confusa y temerosa, porque está la idea de la muerte como real, ¿sí? Es tomar la conciencia tomando esa forma confusa, ¿sí? Y algunas religiones tratan de darle un consuelo al personaje o al alma aparente, diciéndole, o a la mente, diciéndole, no, el alma le va a suceder esto, esto, si se porta bien, etcétera, etcétera, ¿sí? O también la idea de la reencarnación del budismo tibetano, ¿sí? Que depende de cómo haya sido el alma, entonces hay una negociación, el alma tuya hizo esto, entonces tiene que pagar, o por el contrario tiene un dharma pendiente, entonces le va a corresponder una vida próxima distinta, como si hubiera un personaje o un alma que reencarna, ¿sí? Son ideas o ese tipo de enfoques descansa en la idea de que hay alguien y de que hay muerte y que después de la muerte debe pasar algo con ese alguien, ¿sí? En este enfoque, digámoslo así, por decirlo de algún modo, no hay alguien. Si no hay nadie, ¿quién va a morir? ¿Quién va a reencarnar? ¿Sí? ¿O quién va a ganarse la condena o el paraíso o lo que sea, como se lo imagine? ¿Sí? Si no hay nadie, si nunca hubo separación, no hay alguien separado, ¿sí? Y la muerte es parte del sueño, de la ilusión. No hay ningún tipo de negociación con un más allá, que si existe, solamente es esto. El más allá es esto. Es lo que es, suponiendo que hubiera un más allá. Si existe ese más allá solo existe en la conciencia de lo que eres. No puede existir en otra parte. Todo es en la conciencia que eres. Por supuesto que si hay deseos de reivindicar algo que pasó en esta vida y entonces fui una víctima y entonces me deben algo y a tal personaje le correspondería un castigo, pues está hablando el deseo de venganza, ¿sí? Está hablando la confusión, el sueño, que realmente ni siquiera hay nadie hablando ahí. El sueño, la confusión, la energía contraída, ¿sí? Si no hay energía contraída, no hay nadie que necesite reivindicar nada.
Sí. La muerte puede ser la prueba fehaciente de que nunca exististe, de que nunca hubo nadie, ¿sí? De que mi vida fue un sueño y de que desaparecer es un gozo infinito, sin límites, sin forma, ¿sí? Sin personaje, por supuesto, sin que haya nadie. De hecho, la experiencia no placentera, la experiencia gozosa, cuando verdaderamente es gozosa, el éxtasis, por ejemplo, ahí no hay nadie, no hay límites, no hay límites, es infinito. Pero mientras la mente necesita explicaciones para consuelo y al miedo de un aparente personaje, pues habrá lo que se requiera también. También es parte de lo que ahí corresponde, de lo que ahí se da naturalmente. ¿Sí? Mientras haya miedo, mientras haya un personaje que crea que es real y que por lo tanto va a morir, va a ser necesario el consuelo de una religión, de lo que sea. ¿Sí? Religar significa unir lo separado. Religión, religare, unir el uno con el todo. Siempre que amas, te unes con ello. Siempre que amas, desapareces en ello. ¿Sí? Lo que verdaderamente es religión, religare, unir. Y sigue siendo también ilusorio porque nada no hay nada que unir. Nada se puede unir a otra cosa. ¿Sí? No hay algo que se una a otra cosa. Lo único que puede pasar es que desaparece el sueño de ser alguien y solo el ser es. Pero en términos relativos se puede hablar así. Cuando amas te unes a aquello que amas, realmente desapareces en ello. No, ni siquiera te estás uniendo, ¿sí? Que la separación no se puede unir.
¿sí? ¿Cómo vas a unir a dos personajes que están mostrando constantemente sus diferencias? ¿Sí? Es imposible. No hay pegamento. Lo que puede pasar es que desaparece el sueño por un momento y es lo que es. Solo el ser es. Visto de manera distorsionada, visto desde el personaje, parece que me unía a ese paisaje y por un momento desaparecí mientras lo veía. Visto de manera distorsionada porque el personaje cree que es alguien. Me uní a tal persona por un momento, me uní a esto, a lo otro, o lo que decía, eh, me uní a algo mientras practicaba un deporte, por ejemplo. ¿Sí? Es la manera como se ve desde el personaje, pero realmente es distorsionado. Lo que pasó fue que desaparecí en ello. El sueño desapareció. Y lo que sucedió es lo que siempre es, lo que siempre está sucediendo. No hay separación. Por eso no hay nadie que se una a nada, ¿sí? Sería dualidad. Pero el personaje lo ve de esa manera y desde el punto de vista del lenguaje es inevitable que lo vea así. Incluso me uní al silencio. No, por un momento hubo silencio, solo silencio, y el sueño de ser alguien desapareció, así sea por un breve momento. O me conecté con el silencio, es lo mismo. La expresión no es adecuada, no es, es un poco distorsionada, pero es inevitable. De manera relativa es inevitable, ¿sí? No hay una expresión exacta de lo absoluto. Ninguna palabra lo puede nombrar. Ninguna. Ni siquiera solo el ser es tampoco. Totalmente no es una palabra. Porque no es algo objetivo. No se puede objetivar. La mente no lo puede agarrar. Muchas expresiones distorsionadas lo único que hacen es hablar de aquello que no se puede decir. Y es muy frecuente en muchas religiones, expresiones totalmente distorsionadas se están refiriendo a aquello, desde el punto de vista del personaje, claro. Por eso son tan distorsionadas, ¿sí? Pero se están refiriendo al mismo anhelo, al único anhelo.
recordar lo que se es, lo que es. Buenas tardes. Lucía, Sí, Rafael, ¿cómo está? bien, si te escucha un Quería comentar poquito algo. distorsionado, de pronto tienes muy el micrófono muy cerca de la boca. Ahora mejor. Mejor, sí. Listo. Eh, ayer me pasó algo que quiero comentarlo porque viene como al tema, ¿no? Aquí cuando vengo al trabajo tengo que recorrer un freeway. Al entrar al freeway llega una llamada, la contesto y me centro en la llamada y nunca me había ocurrido algo, pero terminé en la línea más rápida sin saber cómo. O sea, no me acuerdo, no soy consciente de ello. Simplemente cuando terminé la llamada, veo que sigo manejando, pero no sé cómo llegué ahí. En ese sentido, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber sido? El, el personaje dejó de estar en su cuento y de pronto fue el ser el que actuó. Es mi pregunta. Sí. Siempre es solamente el ser actuando, tomando una forma, ya sea como personaje o sin él. Siempre es el ser, tomando una forma específica, como energía contraída o expansiva. No hay más. ¿Sí? No hay dos cosas, no hay un personaje y la conciencia o el ser. Solo el ser es, solo la conciencia es. Tomando una forma como energía contraída y entonces hay mucha mente o tomando una forma más expansiva, más plena. ¿Sí? Sí, muy bien. El susto Sí. fue grande porque vi cómo llegué acá sin ser consciente, no recordé nada. Es como un sueño profundo, algo así, lo pude ver, porque no fui consciente de haber atravesado ciertas cosas para haber estado terminado en el sitio donde estaba. Estaba centrado en otro acontecimiento, estaba centrada en una conversación, pero no recuerdo cómo llegué ahí. Entonces, es el ¿Estaba ser tu mente en la experimentando de forma. conversación? ¿Estaba tu mente en la Sí, conversación, dices? Entonces no tiene nada que ver sí, con ello. Lo que sucedió fue que tu cuerpo hizo lo que automáticamente sabe hacer. Tu cuerpo tomó, en cierta manera, la inercia de lo que sueles hacer cuando vas al trabajo o cuando sales del trabajo.
Es un aprendizaje que el cuerpo incorpora y utiliza la memoria y hace ciertas cosas. Mientras tanto, la mente está ocupada con una cantidad de asuntos, el cuerpo ejecuta las acciones que ha aprendido debido a la inercia que trae. ¿Sí? Pero la mente está ocupada en otros asuntos. No, no creo que tenga mucha relación. Igual todo eso es energía contraída, que asume esa forma muy particular. Es la conciencia. No hay nadie. Es la conciencia asumiendo esa forma. Cuando dices me pasó, ahí hay alguien. Ahí donde puedes verlo o indagar. ¿Sí? Y cuando después, una vez que te sitúas ahí en me pasó esto ayer, automáticamente necesitas entender lo que me pasó. La mente pide una explicación porque no es algo que ella entienda o controle. ¿Sí? Es puro personaje. De pronto cuando hay demasiadas cosas encima, hacinadas, entonces la mente se dedica a unas, el cuerpo hace otras. Hacinamiento, demasiada vaina encima. Conviene soltar. Es energía contraída. ¿Sí? La conciencia asume esa forma ahí. Como no es habitual, entonces la mente se alarma un poco. Necesita una explicación. ¿Sí? ¿Es el personaje o es la conciencia? ¿Sí? Siempre es la conciencia, pero la conciencia ahí, lo que es, se manifestó, la energía que es, se manifiesta ahí en la contracción. ¿Sí? ¿Sí? Y, y cuando hay cierto automatismo del cuerpo y de la memoria, entonces ya se sabe qué es lo que hay que hacer y eso actúa de manera automática y mientras la mente está en otra parte. ¿Sí? Hay demasiadas cosas encima ahí. Pero bueno, es lo que es la forma que adquiere ahí, ¿no? La energía. Confusión, ¿sí? Y susto también. ¿Cómo es posible que haya pasado todo esto sin darme cuenta, siendo el peligro, un accidente, por ejemplo? Por Atravesar supuesto, toda una avenida por sin supuesto, saber cómo evadir. Mucho susto, sí. Pero ya es contracción. por supuesto, sí, es claro, claro. Gracias, Rafael. Ok, Lucía, gracias. Y es una señal, ¿no? La conciencia cuida de sí y te está diciendo, mira, mira esto. Bien, gracias, Lucía. Gracias. Vamos a dejar ahí si está bien o si alguien quiere
Ok, dejamos por hoy ahí. Gracias a todos. Gustavo. Gracias. Rafael. Gracias, Rafael. Buenas para Saludos. todos. Chao. Jesús. Gracias. Chao. Clemen. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye Gracias, bye. Rafael. Chao, chao. Chao. Bye.